Esta historia la supe por dentro, porque fuimos vecinos de Linda Hoare toda la vida en el barrio de Daly City, allá donde cada casa se parece un poco a la siguiente y los días se pasan tranquilos. Mucha gente podía pensar que Linda era una señora normal, de esas que siempre tienen galletitas recién hechas y flores en la entrada. Pero había mucho más en ella que esa imagen que todos se arman sin saber mucho. Linda siempre ponía a su familia por delante. Donald, su esposo, hacía años que se había retirado, y aunque Linda alguna vez tuvo sueños de abrir un café propio, decidió quedarse en casa criando a Amanda y a Jason, posponiendo cualquier cosa suya. Podría haber seguido con sus estudios o salir a trabajar afuera, pero eligió asegurarse que los chicos tuvieran la vida más cómoda posible. Sin que nadie la viera, sacrificó oportunidades, tiempo y fuerzas, siempre convencida de que eso volvería de alguna manera. En el fondo, Linda confiaba en que, si alguna vez lo necesitaba, la familia estaría ahí, igual que ella lo estuvo para todos. La mañana de todo cambió. Fue hace poco más de un año. Era un jueves, esos días fríos donde el sol casi no calienta nada en la bahía. Linda se levantó más temprano de lo usual, porque Donald tenía previsto ensayar un número de baile con una amiga. Sí, con otra mujer. Ya eso le había puesto nerviosa desde la noche anterior, aunque nunca dijo nada. Caminó adormilada a la cocina y quiso hacerse un café. Mientras acomodaba la cafetera, las cosas se empezaron a ver raras, como si la mitad de la cocina se hubiese apagado de repente. Sintió la taza resbalar de su mano y caer en cámara lenta. Sintió la pierna izquierda doblarse como si no fuera suya. Y en ese segundo supo que algo grave estaba pasando. No había dolor, solo esa certeza que te deja helado. Donald estaba arriba, pero alcanzó a oír el golpe. Bajó, la encontró en el piso, apenas entendía lo que ella intentaba decir. No puedo moverme, quería decir ella, pero escuchaba su propia voz, y sonaba como si estuviera bajo el agua. Donald sí actuó rápido al menos en esto. Llamó a la ambulancia y en menos de 15 minutos ya estaban en camino al United Hospital. Hasta el día de hoy, Linda me contó, le parece raro cómo esas imágenes se mezclan. La luz roja de la ambulancia, el gorro de la enfermera, el sonido de las puertas automáticas abriéndose. No tenía ni idea que ese sería el día que más marcaría su vida, no por el derrame, sino por lo que vino después. En el hospital Letty, dijeron lo típico, había tenido un accidente cerebrovascular, un ACV de esos que te redefinen, que te borran un costado del cuerpo y te apagan media boca. Durante horas estuvieron haciéndole pruebas, dándole palabras que apenas entendía y monitoreando el brazo que no respondía. Linda todo el tiempo creyó, honestamente, que su familia estaría fuera de la sala, ansiosos por verla, contando los minutos para poder entrar. Pero ahí empezaron los detalles que uno nunca quiere contar de su propia familia. Cuando los médicos permitieron visitas, Amanda fue la primera en entrar, pero su cara no era de preocupación. Era una mezcla de fastidio y cansancio que Linda nunca había visto en sus ojos. Jason lo mismo, y Donald peor, mirando nervioso el reloj como si tuviera una cita y no quisiera llegar tarde. Nadie preguntó cómo se sentía, solo hablaban entre ellos, en voz baja, sobre horarios, gastos y quién estaría encargado de cuidar a mamá. Nadie tomaba la decisión, solo discutían, como si Linda fuera una tarea más. Lo más chocante fue la discusión que tuvieron frente a ella, sin importarles su presencia. Amanda reclamaba que siempre fue la que más tiempo dio a la familia, que ella tenía derecho a decidir. Jason la acusaba de aprovecharse de mamá para quedarse con la casa después. Donald ni siquiera miraba a Linda. Estaba ocupado con el celular, escribiendo, nervioso. En medio de eso, Linda intentó gritarles que pararan,
pero solo salió un murmullo. Sentía vergüenza, rabia, tristeza, todo junto. Nadie le preguntó si la quería dejar en el hospital o la quería llevar a casa. Para colmo, antes de irse, Donald ni la miró. Le dijo de pasada: «Me tengo que ir a ensayar el foxtrot con Tina», la otra señora del club de baile, y se fue sin más. Linda vio cómo la puerta se cerraba y entendió, más que nunca, lo sola que estaba. La estadía en el hospital fue peor cada día. Amanda decidió que lo mejor era manejar ella todos los papeles y la comunicación con los médicos, siempre apurada, como si los minutos fueran monedas de oro. Nadie parecía entender la preocupación de Linda de poder moverse, de ir al baño sola, de lo humillante que era depender hasta para cambiarse la bata. Amanda hacía lo justo y necesario, nunca más. A veces, cuando le acomodaban los almohadones, lo hacían tan rápido y sin cuidado que le dolía el hombro. Otras veces, simplemente la dejaban con la televisión prendida todo el día para que no se aburra, pero eso solo la hacía sentir más sola. Jason venía 1 o 2 veces a la semana y se apuraba en irse, siempre con alguna excusa de trabajo. Incluso llegaron a hablar delante de ella de ponerla en una residencia, porque es mucha carga y no hay suficiente dinero para que tenga una enfermera todo el día. Linda, escuchando cada palabra, se fue llenando de una tristeza tan profunda que ni el propio accidente había despertado. A pesar de todo, después de una semana, Amanda decidió que era mejor y más barato tener a Linda en casa. Ignoró la opinión de la doctora Fields, que recomendó supervisión de enfermera y terapia diaria. Así que, una mañana, sin mayor aviso, la metieron en el auto de Amanda y la llevaron de vuelta a la casa de toda la vida, el lugar donde antes olía a pan y flores, pero que ahora se sentía más frío que el propio hospital. Amanda llevaba prisa ese día, y apenas llegó, dejó a Linda en la sala principal. La sentó en una silla de ruedas y le explicó que tendría que arreglársela sola hasta que ella pudiera organizar el resto. Nadie la miró de frente. Jason pasó a buscar unos papeles y ni siquiera se detuvo a saludarla. Donald, ese día, ni apareció. Estaba ocupado en un torneo de baile. Así de claro, la vida para Linda en su propia casa era casi una prisión. Amanda consiguió una señora que venía por las mañanas a dureza limpiar y darle el desayuno. Pero después del mediodía Linda quedaba sola casi todo el día, con la televisión como única compañía. El timbre de la puerta rara vez sonaba. Si tenía un accidente o no alcanzaba a ir al baño, ahí quedaba hasta que Amanda volvía y la retaba por haber hecho un desastre. Si pedía algo, Amanda le respondía que ella hacía lo mejor que podía, que no podía abandonar su trabajo ni dejar a sus hijos. Hasta el nieto de Linda, Caleb, venía a la casa sin ganas y una vez le preguntó, sin maldad, cuándo iba a morirse para dejar de sufrir. Linda sintió entonces que había llegado al punto mínimo de su vida. Se sentía menos que nada. Ese día, después de 1900, esa pregunta de Caleb, Linda pasó la tarde entera mirando el techo del salón. Todo estaba vacío y frío, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de la cocina, se sentía anulada, invisible, y se preguntaba si todo lo vivido, todo lo que había dado, todo el amor, había sido simplemente algo que solo ella creía. Nadie notaba su angustia, nadie le preguntaba cómo realmente se sentía o qué necesitaba. Esa noche, el insomnio la mantuvo despierta, repasando cada decisión que la llevó a donde estaba. Esa especie de lucidez amarga le hizo ver que solo ella podía cambiar lo que pasaba. Si se quedaba esperando a que los demás la reconocieran o la cuidaran, iba a morir así, esperando. Por primera vez en semanas, Linda actuó. Usando su mano derecha y esa fuerza que sale de no se sabe dónde, agarró el teléfono inalámbrico que Amanda dejaba en la mesa del comedor. Marcó el número de Diane.
su mejor amiga desde que las dos llevaron a sus hijos al mismo jardín de infantes hace décadas. Linda no podía articular bien, pero logró decir «ayuda, Diane». Diane no preguntó nada más. En menos de 40 minutos apareció en la puerta, pálida del susto pero decidida. Diane pidió explicaciones a Amanda, pero no se detuvo a pelear. Con esa calma de las amigas de verdad dijo, «Linda viene conmigo». Linda se sintió vista, reconocida después de tanto tiempo. Amanda protestó, claro, pero no pudo hacer demasiado. Diane llevó a Linda de vuelta al hospital con sus propios medios, y ahí empezó el primer pequeño cambio. Diane se encargó de absolutamente todo. Se aseguró de que la recibieran de vuelta en clínica. Habló con las enfermeras, preguntó por trabajo social y hasta se quedó a dormir en la habitación esa noche, cuidándola como antes cuidaban juntas a sus hijos. Para Linda fue como volver a respirar. Nadie esperaba nada de ella. Le permitieron sentir dolor. Habló con una terapeuta de verdad. Lloró como no lo había hecho nunca. Diane invitó a otras amigas del barrio a visitarla y, de repente, Linda volvió a ser alguien importante para alguien. No una carga, ni un estorbo, ni un mueble viejo que estorba en el medio del salón. Esos días en el hospital con Diane a su lado la llenaron de una energía que creía perdida para siempre. Linda comenzó la rehabilitación con ganas, sonrió por primera vez en semanas, y ahí entendió lo mal que había estado, resignada a recibir solamente migajas. Con el tiempo, y no tanto la verdad, porque Linda es brava cuando se lo propone, empezó a tomar el control de su vida. Se anotó en las actividades de rehabilitación, conoció a otras mujeres en situaciones similares y fue ganando confianza en sí misma. Descubrió que todavía podía aprender cosas nuevas, que todavía quedaba un rincón de alegría dentro suyo. Cuando Donald apareció por fin, diciéndole casi por compromiso que podía volver a casa si quería, Linda le contestó, por primera vez sin temblar, que prefería quedarse en el hospital hasta estar lista. Donald se fue con una frustración que no intentó ocultar. Por dentro, Linda sintió un alivio profundo, casi alegría. Ya no era la mujer que esperaba la aprobación y la compañía de un hombre solo por miedo a estar sola. En ese proceso, Linda entendió que su matrimonio con Donald había estado muerto hace años. Ella había seguido sosteniendo la fachada por costumbre, por miedo. Ahora, con cada avance en su rehabilitación, sentía renacer algo. Habló con una abogada, envió los papeles de divorcio y con el apoyo de Diane y nuevas amigas, empezó a planificar una vida donde ella era la prioridad. Cuando le contó a Amanda y Jason, la reacción fue puro desconcierto y reclamos, pero a Linda ya no le importaba lo que pensaran. Esa libertad la llenaba de una energía nueva. El último giro fue inesperado, incluso para mí, que siempre pensé que Linda buscaría un retiro tranquilo. Se inscribió en clases del Community College, empezó a estudiar arte y a relacionarse con un grupo de mujeres que se encontraban en situaciones parecidas. Todas habían dejado de vivir para sí mismas durante algún tiempo, y ahora estaban redescubriendo qué significaba querer y cuidar de uno mismo. Linda se convirtió casi en un referente en el grupo. Ayudó a otras a dar pasos parecidos, y ahí sí, la veía contenta. Iba por los pasillos con ese bastón nuevo, saludando a todo el mundo con una sonrisa genuina, como si una parte de la vida se hubiera liberado por fin. Y es curioso cómo terminó todo ese ciclo. Un día, después de una reunión del grupo, Linda me llamó para decirme que sentía como si todo lo anterior hubiera sido un mal sueño. De forma repentina, las visitas de Amanda y Jason se hicieron menos frecuentes. Donald se mudó lejos, y Linda casi no pensaba en ellos. Un día, con Diane, estaban sentadas en el café nuevo del hospital, ese que Linda siempre quiso abrir, riéndose de algo sin importancia.
Y de repente, Linda simplemente dejó de hablar del pasado, como si lo que pasó hubiera dejado de ser importante. Me lo contó después. Ya, ni sé en qué momento dejé de pensar en ellos. Desde entonces, Linda es otra persona. Ella mismo me dijo que no sabe cómo hizo el cambio, que solo sabe que un día empezó y otro día, simplemente, ya estaba del otro lado. Así de raro y así de extraordinario. Hasta hoy me lo cuenta, y ninguno de los dos entiende realmente cómo fue que pasó. La noticia de la recuperación de Linda comenzó a circular discretamente entre los vecinos de Daly City. Nadie había presenciado nunca una transformación así en el vecindario. Algunos la veían caminar por la acera con su bastón, acompañada por Diane, saludando con una sonrisa segura, sin rastro de la mujer apagada que recordábamos de meses atrás. Un día de otoño, cuando todavía quedaban hojas doradas sobre las veredas, Linda se atrevió a algo impensable. Inscribió su nombre en el registro de voluntarios del hospital. Decía que después de tantas horas sintiéndose invisible en ese mismo lugar, quería que ninguna otra mujer pasara esa soledad. Entrenó con las enfermeras, memorizando protocolos y aprendiendo a escuchar. Se pasaba horas sentada junto a las camas de otras pacientes que no recibían visitas, sosteniendo manos temblorosas y narrando su propia historia como prueba de que la tristeza de hoy no es sentencia eterna. En poco tiempo, Linda se volvió un rostro familiar en los pasillos, tanto que la reconocían antes que a algunos médicos. Para ella, cada gesto que recibía era una herida sanando, la sonrisa de una anciana agradecida, la carta de una hija que no podía viajar, la risa compartida después de una mañana difícil. Perdió el miedo a perder y con él se fue la dependencia de la opinión de Amanda, de Jason, de Donald. Por las tardes, después de cada turno en el hospital, Linda y Diane se encontraban en el café del vestíbulo. Allí imaginaban recetas, planificaban talleres, tejían lentamente una red de mujeres mayores que empezaron a acercarse sin timidez, atraídas por esa calidez sin juicio. Una tarde, llegó una nueva invitada, Rosa, una costurera jubilada que con voz bajita confesó que no veía a su familia desde hacía 2 Navidades. En ese café, Linda propuso la idea que daría sentido a los meses siguientes: fundar un círculo de apoyo para mujeres como ellas. Poner en marcha la idea no fue fácil. Nadie quería exponerse, todas temían parecer demandantes, amargas o una carga. Linda, sin embargo, se empeñó en que el grupo tuviera lugar en la sala más iluminada del hospital. Había que arrancar cualquier sensación de encierro. El primer encuentro fue tímido. Solo 4 mujeres y una bandeja de galletas que casi nadie tocó, pero bastó para que la conversación surgiera. Primero con vacilación y luego con franqueza dolorosa. Hablaron de abandonos, de los silencios familiares, de las casas donde nadie pasa a preguntar, de frasecitas de consuelo que hieren más que ayudan. Linda escuchaba, validaba, nunca minimizaba. Al despedirse, 3 quedaron llorando y riendo a la vez. Ninguna sabía que faltaban tan poco para sentirse vistas otra vez. El círculo tomó vuelo propio en cuestión de semanas. Pronto, cada jueves por la tarde, la sala se llenaba de voces. Mujeres con diferencias enormes en edad, acento, historias, pero todas marcadas por el sacrificio silencioso de una vida sirviendo a otros. Linda aprendió a escuchar sin ofrecer soluciones, a contener sin absorberse en el dolor. Más de una vez, la voz temblorosa de una nueva integrante recordaba palabras que a Linda misma le habían dicho sus hijos, y la ira amenazaba con volver. En esos momentos, Diane le agarraba la mano debajo de la mesa, y el calor de la amistad bastaba para silenciar la amargura. Crearon un pequeño fondo para comprar libros, organizar meriendas o enviar flores en cumpleaños olvidados por las familias. Fue así como Linda
sin buscarlo, se volvió el corazón de algo mucho mayor que su dolor. Una comunidad secreta de mujeres reconstruyéndose a partir de todo lo roto. Entre las participantes del círculo, apareció un día Lucía, una terapeuta jubilada que había trabajado toda la vida en atención a víctimas de violencia familiar. Lucía detectó de inmediato el potencial del grupo y propuso que, si querían, podía coordinar ejercicios sencillos para fortalecer la autoestima, practicando relatos positivos de la propia historia. Linda escuchó con recelo al inicio. Durante años, su único relato había sido el sacrificio silencioso, pero cuando se animó a narrar una anécdota divertida de su infancia, sentada en la hamaca del viejo jardín de su abuela en el sur de Chile, sintió una ráfaga de alegría inesperada. Aquella tarde, Lucía la alentó a escribir cartas a la linda niña, a la linda joven, a la madre desbordada. Cartas donde no pidiera disculpas por existir ni por necesitar. Pronto, todas empezaron a traer sus textos. Las tardes se llenaron de historias mezcladas con risas y lágrimas, y hasta la recepcionista del hospital pidió asistir a uno de los encuentros para leer en voz alta poemas de Gloria Fuertes. Por entonces, Linda había recibido ya su alta formal de todas las terapias físicas. El bastón se había vuelto más un símbolo que una necesidad estricta. Sin embargo, decidió conservarlo por lo que representaba, no la fragilidad, sino la persistencia. Cuando fue a devolverlo, la fisioterapeuta la animó a dar una charla en el auditorio del hospital, relatando su proceso. Fue la primera vez que Linda habló en público, y la voz le temblaba al comienzo. Bastó con que levantara la cabeza y divisara a Rosa en la primera fila, sonriente, para que las palabras fluyeran. Narró cada etapa, el abandono, la humillación, el momento en que sintió que solo le quedaba esperar la muerte, y sobre todo, la primera llamada a Diane. Recibió un aplauso largo y cálido que la conmovió más de lo esperado. Al terminar, varias asistentes, algunas hijas, cuidadoras, esposas jóvenes, se le acercaron a pedir consejo o simplemente a agradecerle por poner en palabras lo que muchas llevaban dentro. La popularidad de las charlas creció. Pronto, las invitaron a otros centros de día del condado, e incluso una biblioteca local pidió organizar un ciclo de encuentros. Con la ayuda de Diane, Rosa y Lucía, Linda fundó formalmente la asociación Renacer en Voz Alta, dedicada al bienestar y empoderamiento de mujeres mayores. El hospital, conmovido por el alcance de la iniciativa, cedió una oficina pequeña dentro de su edificio para el grupo. Por primera vez en su vida, Linda firmó papeles oficiales donde su nombre figuraba como presidenta de algo propio. Se rió sola cuando recibió el primer folleto impreso con su foto y una breve reseña de su historia. El éxito de la asociación trajo otra consecuencia inesperada. Linda tuvo que restablecer contacto, por cuestiones legales y administrativas, con Amanda y Jason. Ambos reaccionaron al principio con incomodidad, casi molestia, al notar que Linda aparecía ahora en periódicos locales como referente de mujeres independientes. Surgieron comentarios ácidos, sugerencias de que estaba exagerando sus relatos, amenazas veladas de que debían analizar los temas de herencia. Linda, curtida ya por el abandono inicial, no cedió ni un milímetro. Respondió con cortesía distante, sin permitir manipulaciones ni chantajes emocionales. Diane, su escudo y su voz de la sensatez, le recordó que ahora tenía una familia elegida y que no estaba obligada a complacer a nadie más. En el intertanto, Donald reapareció en escena con la excusa de que quería arreglar las cosas, pero en el fondo solo buscaba presencia en los eventos que ahora contaban con periodistas y funcionarios municipales. Linda, después de muchos años de titubear, le dejó claro, delante de todos,
que ya no formaba parte de su círculo. Donald, incómodo y expuesto, se marchó sin hacer demasiado ruido. Linda no sintió ni alivio ni tristeza, solo la serena conciencia de que, por primera vez, habitaba plenamente su propia vida. El pasado ya no podía dictarle la pauta. La cotidianidad de Linda se volvió rica en nuevas costumbres. Cada sábado viajaba en autobús hasta el centro cultural del distrito para asistir a las clases de acuarela, donde se sentaba siempre junto a dos hermanas vietnamitas que nunca aprendieron inglés, pero con las que compartía risas y silencios. Empezó también a escribir relatos breves, inspirados en las historias del círculo, mandándolos al boletín mensual del hospital. Un día, para su sorpresa, uno de sus textos, Cuando las luces se apagan en la casa de mamá, fue seleccionado para lectura pública en el Festival Literario de la ciudad. Subió al escenario con el bastón en una mano y el corazón ligero en el pecho, y al terminar la lectura, recibió otra ovación de pie. Quedó tan impactada que más tarde, entre té y galletas, le confesó a Diane que sentía haber vivido más en ese solo año que en las 3 décadas anteriores. La relación con Amanda y Jason encontró un nuevo, atípico equilibrio. Ahora eran ellos quienes la visitaban de vez en cuando, la mayoría de las veces con una mezcla de curiosidad y desconcierto al encontrar a una madre distinta, menos dispuesta a plegarse a sus viejos roles. Linda mantenía la puerta abierta sin entregar el corazón por completo. Los recibía con cortesía, pero sin abdicar nunca de sus nuevas rutinas. Caleb, el nieto, empezó a asistir a algunos de los eventos culturales organizados por la asociación, y en uno de ellos se le acercó tímidamente para pedirle que le enseñara a pintar. Linda dedicó varias tardes a guiarlo entre pinceles y colores. A veces, al mirarlo concentrado, sentía una punzada de nostalgia, pero la reemplazaba rápido por la alegría de transmitir algo que era pura elección y no mandato. El círculo de apoyo siguió creciendo, sumando voluntarias y colaboraciones con otras organizaciones. Linda y Diane se convirtieron en invitadas regulares a radios comunitarias y paneles sobre derechos de las mujeres mayores. Recibieron cartas de otras ciudades, de mujeres que pedían consejos para fundar grupos similares. Cada historia que llegaba era una confirmación de que su dolor inicial había germinado en algo fértil y bueno. Linda solía repetir en esas conversaciones, medio en broma, que estaba criando una familia nueva, hecha de encuentros al final de la tarde y abrazos auténticos. A las puertas de una nueva primavera, Linda empezó a planear un viaje corto a la costa. Su primer viaje sola desde el derrame. Quería sentir el mar, los pies descalzos, en la arena. Escribir allí una carta de despedida a la Linda que quedó atrás. Diane le regaló una libreta con tapa de cuero, y juntas, entre risas y planes, se despidieron una tarde soleada antes de que Linda tomara el tren a Monterrey. Durante aquel viaje, Linda durmió frente al ventanal de la pequeña posada, escribió cartas, dibujó puentes y gaviotas, charló con desconocidos al desayuno y se permitió llorar al atardecer, más por gratitud que por pena. Al volver, sintió que el círculo por fin estaba completo, que la herida ya no dictaba su vida, solo le recordaba que el dolor puede ser el último maestro. En un aniversario de la fundación del Círculo, organizaron un gran evento en la plaza central de Daly City. Hubo música, bailes de distintos países, lecturas, puestos de comida y una exposición de obras hechas por integrantes del grupo. Linda, de pie frente a centenares de personas, aseguró en su discurso que un día elige uno mismo ser la persona para la que nunca tuvo tiempo. Hubo aplausos, abrazos calurosos, lágrimas nuevas y antiguas. La noche terminó con un brindis sencillo en el café. Linda,
Rodeada de la familia elegida, miró alrededor y supo que lo extraordinario no era haber sobrevivido, sino haberse animado a empezar de nuevo. Y así, en esa cotidianidad hecha de pequeños milagros, Linda selló con su ejemplo la esperanza callada de tantas otras mujeres que un día dejaron de esperar y aprendieron, por fin, a vivir. Aquel verano en Daly City arrancó con nieblas, espesas y mañanas frías, pero en el nuevo local de Renacer en Voz Alta, el ambiente era tibio y lleno de risas. Linda llegaba temprano, con su bastón convertido ya en extensión de su paso, y revisaba junto a Diane la lista de actividades del mes. Estaban por inaugurar el primer ciclo de talleres creativos y había una emoción tonta en todo. Desde las flores frescas que Rosa llevaba cada semana hasta el mural en proceso que pintaba Luisa entre turno y turno de voluntaria. La sala se iba poblando de voces, mujeres que vencieron a la costumbre del encierro para buscar una compañía distinta, mujeres con historias cargadas y primaveras propias. Linda notaba cómo, poco a poco, aquellas tardes comenzaban a parecerse al hogar que le hubiera gustado tener años antes, cuando no sabía pedir ni un respiro. Cada grupo empezaba saludando, y ya nadie bajaba la mirada por vergüenza ajena. La vulnerabilidad había dejado de ser bicho raro y se transformaba en el idioma común de esa comunidad nueva. La asociación, inesperadamente, se volvió protagonista de una nota en el semanario local. Aquella mañana, Linda llegó a la panadería de la esquina y la cajera, sin preámbulos, le preguntó: ¿Usted es la de la foto? Mi abuelita la conoce del hospital. Linda, acostumbrada a pasar desapercibida, se ruborizó, pero se descubrió sonriendo sin peso ni culpa. El impacto de la nota fue inmediato. Llegaron mensajes y llamadas de mujeres de otros condados, propuestas para expandir el círculo. Algunas donaciones pequeñas acompañadas de historias de abandono y esperanza recuperada. Diane propuso organizarlas, mientras Linda tomó como tarea personal responder cada carta, incluso las que venían solo con una frase: «Gracias por existir». Aquellas palabras, simples y directas, le recordaban una y otra vez el sentido profundo de su nueva vida, su herida transformada en puente para otras. No tardó en llegar el primer desafío serio y colectivo. Una de las integrantes del grupo, Clara, fue internada de urgencia tras una caída. Tenía pocos familiares cerca y ninguno dispuesto a hacerse cargo. El círculo se activó de inmediato. Organizaron turnos de visita, llenaron la habitación de flores y cartas, llevaron comida casera. Linda, fiel a su promesa de no dejar a ninguna sola, llegó un día especialmente lluvioso y se encontró a Clara llorando a escondidas. Sentadas mano a mano, Linda reconoció aquel dolor, la soledad del hospital y el miedo a volver a empezar. Le contó su propio trayecto, sin endulzarlo. Clara escuchó en silencio y al final se atrevió a sonreír. Aquella semana el grupo aprendió que el compromiso iba mucho más allá de los encuentros alegres. También era sostenerse en los días difíciles, ser la familia que se elige cuando la sangre no basta. Con la recuperación de Clara, celebraron la primera reunión fuera del hospital, en un parque de la ciudad. Cada una llevó algo de comer y el mantel se llenó con tortas de receta secreta, empanadas, termos de té y fotos antiguas. En ese picnic, entre bromas, alguien propuso una idea delirante: hacer una muestra de arte ambulante sacando las historias y talentos del grupo a la calle. El espíritu de Linda, siempre reticente a exponerse, vibró con aquellas ganas de conquistar el espacio público. Desde entonces, tardes y noches se llenaron de preparativos, poesías ilustradas, bordados, cuadros, relatos breves que contaban infancias de otros países y cartas a los hijos ausentes. El día de la muestra, Linda tomó la palabra frente al gentío y con voz firme declaró:
Hoy dejamos de ser sombras. Nadie se atrevió a interrumpir el aplauso, seguido de abrazos y promesas de futuras ediciones. El ritmo vital de Linda se vio salpicado por una novedad emotiva. Su nieto Caleb, ahora adolescente, mostró un interés creciente en pintar. Llegaba temprano los sábados y pronto descubrió en el taller la ternura y paciencia de otras abuelas prestadas, que lo cuidaban y festejaban cada muestra de creatividad. Entre pinceladas, compartían charlas sobre juegos, amor propio y el arte de no pedir perdón por ser distinto. Linda, al verlo allí integrado, comprendió que no solo ella sanaba heridas. La nueva familia tejía lazos impensados, rescatando incluso a quienes aún podían sembrar futuro en Daly City. Un mediodía de otoño, Linda recibió la invitación de una radio regional para narrar su historia en vivo. Dudó, abrumada por la idea de revelar el abandono familiar ante tantos oyentes, pero aceptó. Diane la acompañó al estudio, y juntas repasaron la entrevista en una cabina diminuta. Es el primer ladrillo de una nueva casa. Las semanas que siguieron trajeron consigo visitas de mujeres desconocidas al círculo. Llegaban con paso indeciso, pero bastaba un saludo de Linda o un abrazo de Rosa para derribar el muro de la vergüenza. Las historias se parecían en el fondo. La hija que solo llama para pedir favores, el marido que exige y nunca agradece, el miedo a envejecer sin testigos propios. Linda alentaba a cada una a escribir momentos luminosos de la infancia, y con cada relato, la sala se iba llenando de una energía paciente, resiliente. Las tardes compartidas se transmutaban en linternas para los días grises. Una tarde, Amanda se presentó en la puerta, inquieta y desconcertada. Había tenido una discusión familiar fuerte, y por primera vez en años aceptó sentarse junto a Linda en uno de los encuentros. Al principio solo escuchó, rígida, sin saber dónde posar las manos. Pero cuando le tocó leer un texto de otra participante, sus ojos se humedecieron. Terminada la jornada, buscó a Linda y le dijo en voz baja: «Ahora entiendo un poco más, mamá, me equivoqué». No se abrazaron ni solucionaron décadas en un instante, pero Linda percibió una grieta en el muro que las separaba. Decidió no dar al pasado más poder del necesario y abrió la puerta despacio a la posibilidad de un entendimiento nuevo. El año cerró con un logro inesperado. Renacer en voz alta fue seleccionado para un proyecto piloto de apoyo emocional estatal. Durante semanas, Linda se capacitó, junto a las otras líderes de grupos, aprendiendo herramientas de escucha activa mucho más complejas. Se encontró, casi sin proponérselo, coordinando mesas de trabajo con psicólogas y asistentes sociales, debatiendo cómo adaptar los saberes del círculo a otras comunidades multiculturales. La violetez de los papeles oficiales, los sellos y protocolos la asustó en un principio, pero la risa de Diane y la constancia de Rosa la ayudaron a comprender que también ese vértigo era parte de crecer, que era legítimo ocupar esos espacios antes reservados a otros. En primavera, la asociación organizó su primer retiro en una casa rural cerca de Half Moon Bay. Llegaron más de 20 mujeres, entre abrazos torpes, risas chisporroteando en la cocina y sobremesas larguísimas. Hubo ejercicios de respiración, caminatas silenciosas por la playa y una fogata en la que cada quien arrojó al fuego una carta con las palabras que ya no quería cargar. Linda, sentada junto a Diane y Lucía, lanzó la hoja en la que toda su vida había escrito: «Siempre debo complacer». Al ver el papel arder y volver a ella solo como humo, supo que el duelo ya no era su única melodía. Las demás la miraron en silencio, y sin palabras supieron que, al final de cuentas, solo juntas podían arrancar las raíces del miedo. Al volver del retiro, Linda retomó una vieja costumbre: escribir cuentos. Esta vez, sin las ataduras del deber o la culpa,
se permitió explorar historias fantásticas. Las protagonistas eran siempre mujeres, mayores, aguerridas, mágicas, desobedientes, que torcían su destino con gestos mínimos y actos de ternura radical. Una editorial local mostró interés en publicar una antología con textos del grupo y en pocos meses vio su nombre impreso en la portada de un libro colectivo. El día de la presentación, Linda leyó en voz alta frente a una sala repleta y sintió por primera vez que su voz tenía eco propio, que no pasaría nunca más desapercibida. El ciclo de reconstrucción pareció completarse en un día común, cuando Linda recibió la visita de Jason, esta vez solo, sin falsas urgencias. Jason, visiblemente más envejecido y cansado, se sentó junto a su madre en el patio del centro y tras unos silencios tensos le pidió consejo. Estaba atravesando una crisis personal y confesó, casi avergonzado, que admiraba su capacidad de empezar de nuevo. Linda lo escuchó, no como madre sobreprotectora, sino como alguien que entiende el peso de las derrotas. Le aconsejó sin paternalismo, solo con la sabiduría ganada en la resiliencia. Al despedirse, Jason la abrazó largo rato y Linda sintió una ternura serena. A veces, las sanaciones llegan cuando nadie las espera y nunca en el orden que uno imagina. La historia de Linda Hoare dejó de ser un susurro para volverse testimonio activo y visible, desde la primera fila del auditorio donde, meses después, narró juntas con sus cómplices el ciclo completo de pérdidas y renacimientos. Linda pudo mirar atrás sin miedo. Sus días habían dejado de ser suma de ausencias y se convertían, jornada tras jornada, en celebración de todo lo que aún era posible. Y así, entre papeles, manos entrelazadas, tardes de pintura y abrazos elegidos, aprendió al fin que una vida reconstruida, aunque arrastre cicatrices, es una invitación permanente a nadie menos que la alegría propia. La niebla de la bahía seguía entrando por las rendijas de las ventanas, pero en el local de Renacer en voz alta, la luz se multiplicaba con cada gesto. El eco de las voces tejía relatos que entreveraban pasado y presente sin nostalgia ni miedo. Linda madrugó ese martes. La emoción le impedía dormir desde días atrás. Por primera vez, el grupo estaba invitado a asesorar a voluntarias de un hospital vecino en Oakland. La expectativa era grande, probar que lo construido podía germinar en otras tierras. Linda repasó los apuntes de su charla, metió galletitas caseras en una caja y se miró de reojo en el espejo. No buscaba perfección, sino la templanza de la experiencia. El viaje en tren fue animado. Diane le sujetó el bolso y le prometió que todo saldría bien. Cuando llegaron, las recibieron enfermeras nerviosas y pacientes tímidas. Linda habló de años de invisibilidad, del valor de admitir el dolor y de la fuerza escondida en la comunidad. Al terminar, una enferma joven la abrazó temblorosa, confesando que escucharlas era como encontrar aire en mitad de la tormenta. De regreso en el tren, Linda quiso llorar, pero solo rió, contagiada por la certeza de estar dejando huella más allá del barrio. La rutina del círculo cambió tras aquel viaje. Mujeres de otras ciudades comenzaron a asistir a los encuentros en Daly City. Llegaron en autos viejos y buses escolares, a veces trayendo sus nietos, a veces apenas el peso de la esperanza. Linda adaptó las jornadas, multiplicó los relatos compartidos, integró talleres de manualidades guiados por Rosa y ejercicios de memoria propuestos por Lucía. Un viernes, después de una tormenta, una joven de Sacramento pidió el micrófono para leer la carta de despedida a su madre enferma. La sala entera enmudeció, y luego los aplausos hicieron temblar los ventanales. Linda pensó entonces que los vínculos elegidos tenían un poder de sanación tan grande como cualquier medicina, y la palabra se fue consolidando como puntal central de ese grupo en expansión. Aquel verano,
trajo consigo la oportunidad inesperada de realizar una residencia artística para mujeres mayores. La Universidad de San Francisco ofreció becas y Linda, presa de una timidez recién descubierta, dudó en postularse. Diane convenció al grupo de apoyar la candidatura y juntas elaboraron una carpeta con pinturas, cuentos y cartas de las integrantes del círculo. Cuando llegó la carta de aceptación, Linda no pudo ocultar la emoción ni la incredulidad. Tocaba ir, aprender y, lo más desafiante, enseñar su propio trayecto vital en un entorno desconocido. La residencia fue un torbellino de primeras veces, primeras noches fuera de casa, primeras críticas a los bocetos, primeras charlas profundas con desconocidas. Al volver, Linda trajo consigo una vitalidad renovada y decenas de ideas para multiplicar los espacios creativos de Renacer en Voz Alta. Poco después de su regreso, la fundación enfrentó dificultades inesperadas. Una tormenta rompió el techo del local, dejando filtraciones peligrosas justo antes del ciclo anual de talleres. El temor a suspender las actividades caló hondo en todas. Linda y Diane se embarcaron en una cruzada para recolectar fondos. Tejieron la campaña con la ayuda de Rosa, que preparó rifas y ventas de pasteles, y Lucía, que ofreció sesiones de terapia grupal gratuitas. El barrio respondió con generosidad, donaciones anónimas, presteza de comerciantes y hasta una empresa local donó pintura y material de reparación. Cuando reabrieron las puertas, la sala olía a nuevo y a logro colectivo. Celebraron con una merienda compartida, brindando por la resiliencia, y Linda entendió que, cuando una comunidad se sostiene, ni la lluvia más pertinaz puede deshacerla. La notoriedad de la asociación llamó la atención de la televisión regional. Una periodista propuso grabar un documental sobre la red de mujeres que crecían al amparo del círculo. Al principio hubo recelos y bromas nerviosas. No querían exponer heridas abiertas, pero Linda intercedió, recordando la importancia de dar visibilidad a las historias silenciadas. El rodaje fue un mosaico de testimonios. Abuelas narrando juegos olvidados, viudas leyendo poemas escritos en noches de insomnio, cuidadoras confesando su hastío y ternura. Linda, ante las cámaras, sintió que la imagen reflejada ya no era la de una mujer rota, sino la de un faro para otras. Cuando el documental fue emitido, la oleada de cartas y llamadas sorprendió al grupo. Muchas mujeres, antes reticentes, cruzaron por primera vez el umbral de la sala, buscando en ese rincón una esperanza que ya sabían posible. La siguiente estación trajo desafíos personales. Diane enfermó de neumonía y debilitó súbitamente. Linda, que había aprendido tanto a cuidar como a dejarse cuidar, se enfrentó al miedo de perder a su amiga y aliada. Durante días recorrió los mismos pasillos de hospital donde había llorado su abandono. Ahora era ella la que sostenía la mano, la que leía relatos en voz alta, la que preparaba caldos para las noches largas. El círculo entero se convirtió en sostén para ambas. Cuando Diane superó la crisis y volvió, más delgada pero sonriente, a la sala, Linda le organizó una fiesta sorpresa. Colgaron fotos viejas, adornaron la mesa con girasoles y celebraron la victoria contra la fragilidad, aprendiendo que la red tejida era capaz también de acompañar el dolor del cuerpo y no solo el del alma. Renacer en Voz Alta se embarcó entonces en un nuevo proyecto: capacitar a nietas adolescentes en acompañamiento a mujeres mayores. Linda propuso encuentros intergeneracionales, donde se tejerían lazos y memorias a la par de pulseras de colores y recetas de cocina. El primer encuentro fue un mar de risas y titubeos. Las jóvenes, curiosas, escucharon historias de emigración, duelos y amores, mientras las mayores recibían con asombro consejos sobre redes sociales y música urbana.
Linda observaba desde un rincón, sintiéndose puente entre mundos, y descubriendo que el valor de envejecer radica también en compartir la propia edad como un don para quienes empiezan el trayecto. Un día de verano, mientras preparaban la segunda muestra de arte ambulante, el ayuntamiento invitó a Linda a participar en la Comisión de Asuntos Sociales del distrito. Dudó, pensando que la vida pública le quedaba lejana, pero aceptó tras reflexionar en la cantidad de voces no escuchadas en las políticas locales. Se sentó junto a concejales, defendió la creación de espacios amigables para mujeres mayores y luchó por fondos para nuevas actividades. La experiencia, ardua y desgastante, la confrontó con la burocracia, pero también la convenció de que la persistencia de las pequeñas historias podía cambiar el destino común. Al finalizar su mandato temporal, recibió una placa y un abrazo inesperado de Jason, que asistió por primera vez a un acto público de su madre. Caleb, ahora más alto y más callado, terminó la secundaria con honores gracias a una serie de talleres de arte brindados por la asociación. Para la fiesta de graduación, invitó a Linda a pintar juntos un mural para la escuela, dedicado a la memoria de las abuelas del barrio. Trabajaron codo a codo una semana entera, discutiendo formas, colores y símbolos. Al terminar, Caleb agradeció a Linda en un discurso breve y torpe, diciendo que «me enseñaste que no se vive solo una vida, sino varias». Linda lloró de emoción, segura de que las raíces habían crecido en la dirección menos esperada, demostrando que a veces la verdadera herencia es el coraje de empezar de nuevo. El otoño llegó con la noticia de que la antología literaria del grupo había sido nominada a un premio estatal. Linda, inquieta y sin ilusiones de ganar, aceptó viajar con Diane y Rosa a Sacramento para la ceremonia. El evento fue un remolino de emociones. Compartieron la mesa con poetas jóvenes y escritoras consagradas. Al anunciar el premio especial del jurado a Renacer en voz alta, el grupo subió al escenario entre lágrimas. Linda tomó el micrófono y dedicó la distinción a todas las mujeres que alguna vez creyeron que el silencio era su única casa. De regreso en el tren, entre carcajadas y anécdotas, sintió que aquel trayecto era el viaje que siempre había soñado. Hacia el cierre de ese año marcado por tantos logros, Linda y Diane organizaron un retiro interno solo para las fundadoras del círculo. Partieron a una cabaña junto al lago, sin teléfonos ni relojes. Esas horas se llenaron de confidencias apenas rozadas en el bullicio de la asociación. Culpas antiguas, arrepentimientos tempranos y sueños aún por nacer. Linda confesó su nuevo anhelo de escribir una novela. Diane se atrevió a soñar con volver a Henderson, bailar en público pese al reumatismo. Prometieron seguir cultivando el asombro y antes de volver a Daly City hicieron juntas una lista de deseos: sumar más voluntarias, iniciar un club de lectura, invitar a niñas para romper el ciclo de silencio. El futuro no era incierto, era vasto como la bahía en los días claros. Las nuevas jornadas del círculo reflejaban una madurez impensada. A la primera reunión tras el retiro acudieron más de 40 mujeres, incluyendo 3 que, con ayuda de los 160 relatos de la asociación, lograron reunir el coraje para abandonar situaciones de abuso. Linda esperaba, al comenzar este camino, apenas una tregua al dolor. Ahora comprendía que había parido, junto a todas, una verdadera revolución íntima y colectiva. Y así, en medio de ese oleaje inagotable de historias, la vida de Linda siguió creciendo hacia un horizonte cada vez más propio y compartido, hecha de manos enlazadas, palabras liberadas y la certeza última de que la alegría, cuando se elige, no tiene vuelta atrás. Shill. El otoño se instalaba con su característico manto dorado en Daly City, pero en el local de Renacer en voz alta, las actividades no cedían paso a la quietud. Linda, siempre puntual
y lista con su bastón decorado con cintas, comenzó una nueva sesión del círculo, mirando alrededor y sintiéndose agradecida por cada rostro que la acompañaba. Desde que el proyecto había cobrado vida propia, las reuniones habían crecido en número y diversidad. Aquella tarde, decidió proponer un nuevo ejercicio. Cada integrante debía traer un objeto importante de su infancia y compartir la historia detrás de él. Mientras las mujeres colocaban en el centro de la sala juguetes antiguos, fotos y hasta una muñeca hecha a mano, las emociones surgían a flor de piel. Linda, por su parte, sacó una pequeña libreta de dibujos que había guardado durante décadas, secretos plasmados en el papel que nunca había compartido antes. Las historias comenzaron a entrelazarse, diálogo tras diálogo. En un rincón, Luisa lloró al recordar cómo tejió aquel primer suéter con su abuela. En otro, Rosa mostró la medalla que le regaló su madre antes de emigrar. El ejercicio no solo fortalecía los lazos entre ellas, sino que les mostraba que sus experiencias, aunque únicas, compartían un mismo hilo de resistencia y ternura. Al día siguiente, Linda encontró una carta inesperada en su buzón. Provenía de una editorial literaria interesada en publicar un relato completo, inspirado en las historias de Renacer. En voz alta, la noticia la dejó anonadada, sintiendo de golpe el peso de las palabras de todas las mujeres que había escuchado. Casi sin darse cuenta, aceptó la propuesta, pero con la condición de que los beneficios económicos se destinaran íntegramente a la asociación. El proyecto la entusiasmó, y durante las tardes siguientes se dedicó a revisar cuadernos y grabaciones, buscando capturar la esencia de cada relato. Diane, siempre como el eco animoso y pragmático en su vida, la acompañaba en largas jornadas de escritura, asegurándose de que Linda no perdiera la visión personal entre tantas voces. El libro, titulado Voces desde la niebla, comenzó a tomar forma, integrado por cuentos breves y testimonios que llamaban a las mujeres a encontrar su propia voz dentro de la cacofonía del día a día. A medida que los días se acortaban y el clima se enfriaba, Linda decidió que era momento de organizar una exposición con las obras de Caleb y otros jóvenes artistas que, influenciados por los relatos del círculo, habían encontrado inspiración. Contactó con una galería de la ciudad que había mostrado interés en el trabajo intergeneracional promovido por la asociación. La preparación fue extensa. Ellen, una de las artistas jóvenes, sugirió que cada obra fuera acompañada por una breve historia escrita para evidenciar el hilo invisible que unía a las mujeres mayores con los nuevos creadores. La inauguración de la exposición se convirtió en un evento de la comunidad, atrayendo a familiares, amigos y curiosos. Caleb, nervioso pero emocionado, agradeció a su abuela y las otras mujeres por enseñarle que el arte no solo se ve, sino también se escucha. Al mismo tiempo, Linda había estado trabajando en secreto en un regalo personal para Diane. Compró un cuaderno en blanco, decorado con dibujos de flores, para que su amiga empezara a escribir sus propias memorias. En una tarde de otoño especialmente templada, se lo entregó mientras tomaban té en casa. «Es tu turno, Diane. Tu historia merece ser contada también». Según Linda, el mejor regalo que le había dado el círculo era la conciencia de que toda vida contenía relatos dignos de ser narrados, y Diane, con su sonrisa inmutable, asintió, prometiendo que comenzaría a escribir apenas sus dedos se lo permitieran. En diciembre, el círculo celebró su tradicional encuentro de fin de año, en el que todas llevaban platillos para compartir. La sala se llenó del aroma cálido del ponche de manzana y risas entrelazadas. Desafiando la rutina,
Linda propuso que cada una cruzara una puerta simbólica colocada al final de la sala, diseñada con cartones y dibujos del árbol Nancy, como símbolo de la despedida al año que terminaba y la bienvenida al nuevo. Cuando cruzaron juntas esa puerta improvisada, se sintieron renovadas, conscientes de que el año que venía prometía aún más desafíos y conquistas. Caleb, que observaba a un lado, escribió espontáneamente «renovación» en una tela blanca, y esa sola palabra capturó el espíritu de la noche. El invierno traía, como siempre, sus propios retos, obligando a renacer en voz alta a adaptar algunas actividades al interior del local. En las tardes más frías, las mujeres se reunían alrededor de mantas gruesas, tomando chocolate caliente mientras planeaban las actividades del año que llegaba. Había un interés creciente en temas de salud y bienestar físico. Así que Lucía ofreció coordinar ejercicios suaves de yoga y meditación guiada. Esto trajo nuevas energías al grupo, demostrando que sin importar la edad, el cuerpo podía seguir siendo un aliado para el bienestar. Rosa propuso también recibir a mujeres jóvenes que quisieran compartir sus conocimientos sobre bienestar digital, una oferta que sorpresivamente recibió entusiasmo. La diversidad de edades se transformó en una riqueza intrínseca para el movimiento, y Linda, mirando desde el fondo, sintió que aquella era la comunidad que siempre había soñado. A medida que avanzaba el invierno, las tardes se llenaban de una mezcla de añoranza y energía renovada. Una noche especial, los asociados de Renacer en Voz Alta organizaron una velada de cuentacuentos abierta a toda la comunidad. Linda, que ya había terminado de escribir Voces desde la niebla, aprovechó para leer uno de los relatos que narraba el desafío de encontrar el equilibrio entre la individualidad y el sacrificio. La respuesta del público fue entusiasta y conmovedora. Algunos se acercaron con lágrimas en los ojos, agradeciendo por ayudarles a comprender sus propios caminos familiares. Mientras todos se despedían, Linda se percató de que había luz en cada historia contada, en cada sonrisa que se desplegaba. Finalmente, aquel era su lugar en el mundo, no solo escuchando, sino también dejando un legado palpable en cada corazón que tocaba. Cuando la primavera comenzó a insinuarse en el horizonte, con sus primeras ramas reverdeciendo, la asociación recibió una invitación para presentar su trabajo en la Conferencia Nacional de 1902, Bienestar Social en Washington. El reconocimiento reafirmó el impacto real que Renacer en Voz Alta estaba teniendo. Y Linda, aunque aterrada por el viaje, se envalentonó, sintiendo que debía compartir la experiencia de su vida y la voz de sus colegas con una audiencia más amplia. El grupo dedicó largas sesiones para preparar la presentación minuciosamente. La emoción del viaje trajo con ella nervios y expectativas, que se transformaron en confianza a medida que Linda tomó el podio en el evento y vio el salón lleno. Su discurso sobre la importancia de la comunidad, de escuchar y ser escuchado, resonó en el público y al concluir, las ovaciones la conmovieron profundamente. De regreso, el círculo celebró con abrazos y risas, reconociendo que su fuerza se encontraba en la unidad y la voluntad de hacer del mundo un lugar más amable para todos. Hacia el final de aquel año transformador, Linda, Diane y el resto del grupo organizaron un festival local con actividades para todas las edades, celebrando la diversidad y el poder de la comunidad. El evento incluyó talleres de arte, danzas tradicionales y un espacio de narración donde todos podían compartir sus historias. El lema del evento, Unidas en la diversidad, resumía el espíritu del círculo. En el clímax del festival, Linda y Diane compartieron el escenario una vez más, agradeciendo a cada persona que había contribuido, soñando colectivamente en hacer de Renacer en Voz Alta un modelo exportable a nivel nacional. El evento fortaleció aún más los lazos comunitarios,
y mientras el sol se ocultaba, iluminando el cielo con una explosión de colores. Linda reflexionó sobre cómo un simple paso hacia adelante, un deseo de no aceptar su soledad, había cambiado tanto su vida como la de muchas otras. La historia de Linda Hoare llegó así a su desenlace, pero no a su fin. En la perpetuidad del presente, entre libros, charlas y arte, se había convertido en la encarnación viviente de un renacimiento constante, llevando consigo aprendizajes y liberaciones que trascendían generaciones. Con cada nuevo día, la comunidad que había crecido en torno a su visión continuaba transformando realidades, y Linda, al mirar a su alrededor, sabía que cualquier cicatriz que llevara consigo era ya un recordatorio, no de pérdida, sino de las poderosas elecciones que había hecho. Y en los rostros de aquellas mujeres y de los nuevos amigos que llegaban a renacer en voz alta de todos los rincones, encontraba la confirmación de que, al final del camino siempre es posible elegir una nueva vida,